Abran sus Biblias en Mateo 24, la señal de su venida. Mateo 24. Ahora, si has estado con nosotros en los últimos 4 domingos, todos estos mensajes, estamos en este tema y la siguiente semana terminaremos con el capítulo 25. Empezamos con el capítulo 20 de Mateo, donde Jesús estaba en el templo. Continuamos explicando de que cada una de estas parábolas que dio en el templo estaba hablando del reino siendo arrebatado o quitado de los judíos y darlo a la gente que da fruto. Y dice una y otra vez, enfatizando la idea una y otra vez. Y tenemos también en el capítulo 23 que continúa en el templo y describe a los escribas y fariseos 7 veces muy rudo. Les habla serpientes y otro tipo de cosas. Y termina diciendo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a sus profetas. Y este juicio vendrá a esta generación. Y serás castigada por toda la sangre desde Abel, y llegará en esta generación y dice, mirad, tu casa es dejada desolada, vacía. Y después deja el templo, sale al valle, al monte de los olivos, y 4 discípulos lo toman, Santiago, Juan, Pedro, Andrés, y le preguntan privadamente, ¿cuándo estas cosas pasarán? Y dice, ninguna de estas piedras quedarán una sobre la otra en el templo, hablando del templo. Entonces le preguntan, ¿cuándo será? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del final de la era? La manera en que pensaban, y estaban en lo correcto, es que cuando dice que cuando piedra no se encuentre sobre piedra, será entonces el fin de la era. Lo había leído en Daniel. Entonces, las palabras que Jesucristo habla, se le llama esta plática de discordia, porque después de esto se le pregunta la señal de su venida. Y no habla de su venida. Y muchas veces cometemos ese error porque no leemos el capítulo 24-25 en contexto. Lo sacamos de contexto. Tenemos que leer la Biblia en contexto y dejar que se explique a sí misma. Entonces somos nosotros que necesitamos cambiar, no las escrituras. Así que no estaban preguntando acerca de su venida. Nunca se les había hablado de una segunda venida. Todavía no se les había platicado esto. Esto es hasta después que desaparece en su ascensión y que los ángeles se les habla de esto. Pero esta es la primera vez que se les dice acerca de su segunda venida. Antes de esto, antes de su ascensión, no tendría ningún sentido. Y en esta pregunta no están preguntando cuándo va a venir. Noten, tienen sus Biblias abiertas, Mateo 23. ¿Cuál será la señal? Están pidiendo la señal de su venida y la señal del final de los tiempos, de la era, de las edades. No el final de nuestros tiempos, el final de la era que ellos conocían, el final
de la era del Antiguo Testamento. Y con la destrucción del templo, esto se cumplió. Entonces, tenemos que hablar entonces de las señales preliminares antes de su venida. Y dice en versículo 4, dice que que muchos vendrán usando su nombre, que escucharán de guerras, rumores, plagas, y dice, esto pasará en esta generación. En el versículo 36, y lo dice lo mismo en el capítulo 23, dice, aseguro que esto vendrá sobre esta generación. Ved que no se preocupen, porque el fin todavía no vendrá. Todo esto es el comienzo de los dolores. Ahora, historiadores como Josefo nos dicen que todas estas cosas que Jesucristo predijo pasó en esa generación antes del 70 después de Cristo. Puedo proveer de copias donde se explica la destrucción del templo y cómo Jesucristo predijo todo esto, documentado por historiadores y por las escrituras, claro. Todas estas cosas que ha predicho son signos, señales preliminares del final, antes del año 70. Los judíos se habrían revelado antes del 60 ante el Imperio Romano, rumores de guerras. Y en Hechos también se habla de una plaga en tiempos de Claudio César que murió en el año 64. Así que cuando Jesús les dice, ustedes, hablando a los discípulos, ustedes serán odiados por las naciones por mi nombre. En el año 64 hubo un cambio de ser perseguido por los judíos nada más. Lean el libro de Hechos, eran los judíos los que solamente los perseguían, pero después del año 64 todas las naciones empezaron a perseguir por liderazgo de Nerón. Y esta persecución por Nerón duró 3 años y medio. Y en esta persecución mataron a Pedro y Pablo. Entonces, este es el comienzo de los dolores. Y esto será el cumplimiento de la final de la era. Pero dice en versículo 14, míralo. En este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dice, todas estas cosas. Y en Colosenses vemos que Pablo dice que ahí habría sido cumplido. Dice, el evangelio que han escuchado se ha predicado a toda criatura en los cielos. Yo, Pablo, me convertí en ministro. En todo el mundo, dice. Y estas cosas fueron cumplidas en esa generación. Colosenses 1, del 5 al 6. Y si ahora lees el versículo 15, Jesucristo habla de la abominación de la desolación. La abominación es el imperio romano, el ejército, atacando en la ciudad de Jerusalén, de tal manera que no podías reconocer si hubo una ciudad o no. Y dijo, todo esto pasaría en esta generación. En el versículo 15, del 15 al 20.
Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, hablando del Antiguo Testamento, y también Lucas habló de esto, de que cuando los ejércitos rodean Jerusalén, los que estén en Judea huyen a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y esto fue cumplido en el 66 después de Cristo, cuando el imperio romano, el ejército, rodeó la ciudad de Jerusalén. Duró 3 años y medio esta tribulación. Si has escuchado otras enseñanzas de esto, créeme que estás recibiendo esta enseñanza no de la Escritura. De esa manera fue enseñado. Se me enseñó que Jesucristo estaba hablando del futuro. Pero si fuera así, ¿qué sentido tendrían estas palabras a los discípulos? Se le estaba hablando a ellos, no se estaba hablando a nosotros. Y tenemos que entender que estaban hablando a nosotros. Y después de esto podemos tener una apropiada aplicación hacia nosotros. Tenemos que entender que era primero a ellos. Sí que la abominación de las naciones, la gran tribulación, en versículo 21, ¿lo puedes ver? Porque habrá una gran tribulación. Empezó 3 años y medio, el 66. Y la plaga, la enfermedad, era tan grande que hasta los niños se enfermaban y morían. No había esperanza. Había 2 maneras entonces de divorciarse uno de una mujer. Una era, obviamente, infidelidad. Y en Jeremías se dice que Dios permitió divorcio en el reino del norte. Y se habla cómo Dios divorció de Israel antes de la venida de Jesucristo. Y la otra manera de divorciarse de la mujer era apedrearla hasta la muerte. 2 maneras legales de terminar con el casamiento, con el matrimonio. ¿Y qué es esto? ¿Por qué se dice? En la gran tribulación. Porque en este divorcio fue tan traumático que tuvo parte de Dios en el pueblo, en su pueblo de Israel. ¿Qué pudo haber sido peor que Dios mismo apedreando a su esposa? Y en Apocalipsis se dice también que muchos callaron por causa del dolor y nunca se arrepintieron aún cuando grandes piedras fueron lanzadas. Dice que arrojaron el ejército piedras gigantes de más de 100 toneladas a estas comunidades judías. Entonces los mismos judíos tomaban como en broma este juicio de Dios mismo. Dice en Apocalipsis: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Pero continuemos con esto
de las estrellas que caen. Dice en Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para entender esto tenemos que salir del modo carnal y entrar al método espiritual. Cuando los profetas predijeron la destrucción de Jerusalén, dice que las estrellas caerán. Esto pasó literalmente. Significaba líderes caerían, que Babilonia caerían. Este es el método del Espíritu Santo hablando a través de los profetas. Jesucristo como profeta, en el mismo Espíritu hablando el mismo lenguaje, las mismas expresiones espirituales, símbolos. Todo a través del Antiguo Testamento, estrellas han significado líderes. Cuando se habla de dioses con D minúscula, cuando leemos Efesios, se habla de los gobernantes. Son estas las estrellas. Y este es uno de los versículos que la gente cree que está hablando de su segunda venida. No, está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Hemos dado ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar este lenguaje que fue usado por los profetas. Y el interpretar esto carnalmente en vez de espiritualmente muestra lo difícil que es cuando se habla simbólicamente. Así que el sol, la luna y las estrellas siempre han sido símbolos de gobernantes. Por ejemplo, José hubo soñado que el sol, la luna y las estrellas adorarían. ¿Y qué significado tuvo para los hermanos, para sus padres? No hubo ningún problema por entender el significado. Entendieron el significado. Estrellas son poderes, son principados, son potestades. Se habla de mensajeros en Apocalipsis, donde dice 7 estrellas en su mano y dice, estos son los mensajeros de las iglesias. Y eso es lo que significa, de hecho, la palabra ángel. ¿Son estrellas o son pastores? Les llama estrellas. Significa que representan pastores, mensajeros de las 7 iglesias. Así que estrellas son potestades, principados, potestades celestiales. Dice en Efesios, principados y potestades en lugares celestiales. Contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo. Esos son estrellas y la luna. Hoy en día, estrellas, celebridades, se les llama así, estrellas. Son celebridades. Alusan. Hoy en día se adora más Hollywood y estas celebridades. Y es lo mismo, es el mismo lenguaje, misma historia, diferente actor. Noten que esto pasó en esta generación. Vayamos, Mateo 24:34. Jesucristo dijo, les aseguro que no pasará esta generación
hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué cosas? Todo lo que he dicho, todo lo que he platicado, una lista de cosas, la desolación, el sol y las estrellas cayendo, poderes cayendo, todas estas cosas se habrán cumplido en esta generación. Lo dijo en el año 30 y fue cumplido 40 años después, en el año 70. Leamos la Biblia. No están tratando de hacer la Biblia lo que significa. Permitamos que la Biblia tenga el poder de cambiarnos y no viceversa. Pasó en esa generación. Hay hombres cristianos como C.S. Lewis, donde él ha dicho que este es uno de los versículos más avergonzantes, porque dice Jesucristo estuvo mal porque no se cumplió. No, Jesucristo no está dando ninguna opinión, está profetizando. Y si él estuviera en lo incorrecto, entonces no sería él quien dijo que fue. Y la destrucción de Jerusalén fue la señal de lo que iba a pasar. Y eso apuntaba como verdadero profeta. No solamente habló de esta señal, sino la señal de su venida y el final de la era del Antiguo Testamento. Si tienes la versión en inglés del King James, no se habla de cosmos, se habla de una era. No más sacrificios de animales, no más leyes ceremoniales. Ya todo está cumplido, no está abolido. Circuncisión, sacrificio, todos estos simbólicos no son abolidos. Jesucristo dijo, no vengo a abolir, vengo a cumplir. Circuncisión todavía está requerido, pero es cumplido en el bautismo. La Pascua todavía es requerido, pero es cumplida en la última cena, en la comunión, etc. Y últimamente dice Jesucristo, tu justicia debe exceder la justicia de los fariseos. Y entonces va y explica la ley y explica cómo las leyes ceremoniales no son suficientes, sino que debe de haber un cambio de corazón. Así que pasó en esta generación. El problema de Lewis y de este hombre cristiano es de que quería esto científicamente. Por ejemplo, cuando vemos un letrero que dice calle Well Road, ese letrero es la calle Well Road, no, es una señal de la ubicación de la calle. Significa señales. ¿Y cuáles son las señales? Visiones en el libro de Apocalipsis, varias visiones que Dios dio a Juan. Esas eran las señales. Una señal es una indicación de algo más. La cena del Señor, la comunión, es una señal. A los profetas se le pedían señales y daban señales. Y cuando esa señal tomaba lugar, era la prueba de que eran profetas de Dios cuando eran cumplidas. Así que la destrucción de Jerusalén era esa evidencia. Y mientras estuviera ahí, para el débil de mente, significaba que su venida todavía no era. Platicaremos esto un poco más la siguiente semana, cuando Jesucristo habla y se les dice, esperen, aguanten, porque habrá un tiempo.
Es por eso que se le llama a la destrucción de Jerusalén evidencia de su venida, porque era una señal. Como hemos dicho, la señal de una venida. No es la venida misma, pero es una señal de la cosa real. Así que su venida en el año 70 no era su segunda venida. Y esas enseñanzas son incorrectas. Porque no dicen, no fue su venida. Es la señal de su primer venida. La señal de que ha venido. Ahora, ¿qué es una señal en las Escrituras? Por ejemplo, Jesucristo dijo, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Entonces, hay señales de los mensajeros. Esta es la Casa Blanca que estás viendo. ¿Cuántos están de acuerdo de que es la Casa Blanca? Es una fotografía, no es la Casa Blanca. Pero entendemos cuando decimos esta es la Casa Blanca. Y Jesucristo cuando dice que el año 70 era su venida, era la señal de su venida. Es lo mismo que en este ejemplo de una fotografía. Yo sé que tenemos que cambiar engranajes porque es un lenguaje diferente de la cual estamos acostumbrados. Es un lenguaje que está en desacuerdo con nuestra naturaleza caída. Requerimos su ayuda, requerimos el Espíritu Santo para predicar y derribar estas barreras, estos prejuicios en nuestros corazones. Así lo llama la Biblia. Ahora, noten que las palabras de Jesucristo en el versículo 30 dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá ¿en dónde? En el cielo. A los ángeles, y se angustiarán todas las razas de la tierra. ¿Qué significa este angustiarán? A través de esta señal verán al Hijo del Hombre. Y se habla de lo que Daniel vio en el capítulo 7. Vio a uno como Hijo del Hombre ascendiendo a las nubes, hacia abajo o hacia arriba. En una venida hacia el anciano de días, el trono de Dios. Mucha gente lee ese capítulo y piensa que habla de la segunda venida. Es la primera venida. Es por eso que Juan predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Estaban hablando por esa venida que vio también Daniel en Malaquías. El Señor vendría al templo. Eso es lo que se estaba esperando. No estaban esperando por el Mesías derribando al imperio romano. Sí, esa era lo que era la expectación de muchos, pero con un cambio, porque es natural que esto fuera interpretado carnalmente. Todavía no lo tenían espiritualmente los discípulos, ¿verdad? Jesucristo es ahora reinando. Su reino vino cuando se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso, cuando ascendió al anciano de días. Los ángeles, millones de ángeles en la corte celestial, y uno como Hijo del Hombre viniendo a las nubes, y vino al anciano de días, y a él se le fue dado un reino celestial. Esa es la venida de su reino. Y Daniel lo vio 600 años antes de que pasara. Eso es lo que estaba en expectación en Israel. Para los creyentes verdaderos. Así que vieron lo que Daniel vio.
En la tierra, ¿qué es lo que se vio? La primera vez que se les hubo dicho, y estoy hablando de los discípulos, la primera vez que se les dijo a un discípulo acerca de su segunda venida fue ¿cuándo? ¿Alguien sabe? En su ascensión. ¿Y dónde es encontrado? Hechos 1:9. Desapareció entre las nubes. Y se estaban preguntando. Y dos ángeles vestidos de blanco, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esa es su segunda venida. Es la primera vez que se les ha dicho. Si ves entonces y lees el libro de Hechos y notas cada vez que los apóstoles o estaban predicando, nunca se mencionan la segunda venida al mundo. Eso no es para el mundo. Es en las epístolas donde ves esto de la segunda venida. Y es para cristiano. En México, la mayoría de las iglesias se cree que el evangelio es arrepiéntete porque Jesucristo viene pronto. Pero lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y nunca se dice esto. Se habla de un juicio. Hay que predicar del juicio, justicia. Y fueron crucificados. Jesucristo vino, cumplió con la ley, muerto, ascendió y ahorita está reinando. Hay que leer la Biblia, leerla en contexto, que Dios haga el cambio. Tendremos un gran avivamiento cuando esto pase. Aleluya. Necesitamos del Espíritu Santo. Vieron su venida a través de las señales. Al ver la destrucción de Jerusalén, como tenemos aquí una fotografía, así vieron su venida. Así como ves la Casa Blanca en Washington, una fotografía, es un jeroglífico, una fotografía, una ilustración. Se le dice a Jesucristo, ¿eres tú el verdadero Cristo? Ante una corte estás obligado a testificar cuando eres un testigo y tú tienes que responder, y Jesucristo lo hizo. Pero antes de eso nunca respondió. Se cayó la boca. Si así lo dices, respondió. Y a partir de ahora verás al Hijo de los hombres ascendiendo a las nubes y sentado a la diestra de Dios. Blasfemia, respondieron ellos. Cuando el alto sacerdote vio esto, se vio esto. Todo ojo verá al Hijo del Hombre ascendiendo en las nubes. Es un jeroglífico utilizando la literatura, utilizando la poesía como los profetas lo hicieron. Amén. Ahora, no podemos hacerlo solos. Necesitamos el Espíritu Santo. Cámbiame, Señor. Abre mis ojos. Hazme ver. Y cuando hacemos como Jacob, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Cuando vemos que también Dios dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Amén. Sí, que la señal de su venida fue la destrucción de Jerusalén.
Y así como las estrellas son mensajeros, la señal de su venida, la llamaba su venida Jesucristo. Así como Agar la llama el monte Sinaí. Y Pablo lo explica. Entendemos qué es lo que significa. Los ángeles en el cielo, como Daniel lo vio 600 años en la corte, millones de ángeles lo vieron venir, su venida. Los discípulos lo vieron ir. Y las nubes es ese símbolo de su gloria. Vemos que la nube bajó al tabernáculo. Eso es lo que representa la nube, su gloria, la gloria de su venida. Entonces, leamos versículo 30. Entonces, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todas las tribus del hombre verán al Hijo del Hombre con poder y gloria. Y lo vieron cuando vieron la destrucción de Jerusalén. Lo vieron a través de la señal. Amén. ¿Entendemos esta manera de pensar? Así que Jesucristo concluye este discurso de los olivos prediciendo la siguiente cosa de la agenda de Dios. ¿Cuál es la siguiente cosa en la agenda de Dios? ¿El rapto o su segunda venida? Ninguna de las dos que leer la Biblia. Nos dice aquí claramente en el versículo 31 la siguiente cosa. ¿Cuál es? Después de la tribulación, en aquellos mandará sus mensajeros con sonido de gran trompeta y juntará a sus elegidos de los 4 vientos. ¿Qué es esto? Es la gran comisión. Ir a todos y predicar su mensaje. Esa es la siguiente cosa en su agenda. La conversión de las naciones. Es tiempo de los cristianos que paren con esta filosofía de que el fin está cerca. Esa no es la agenda de Dios. Cuando Josué mandó a los espías, ¿qué esperaban? Esperaban tomar la tierra. Y cuando regresaron, 10 de ellos dijeron que no podemos tomarla. Hay gigantes ahí. Ciudades fuertes, pero ¿qué dijo Caleb? Podemos. Y Josué lo mismo. Sí que tenemos 10 de 12 cristianos hoy en día que dicen no podemos convertir el mundo, es imposible. Dios nos estaba diciendo algo ahí. La palabra de Dios es dada por inspiración por Dios. Pero 2 de ellos dijeron podemos. Y así que Dios los maldice y hace que divaguen 40 años. Pero Josué y Caleb tomaron la tierra, y eso es lo que pasará. Eso es lo que sigue en la agenda de Dios. Y cristianismo hoy en día está creciendo como nunca, sin importar la persecución. Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán, y Jesucristo está ganado. Y no creas todas las mentiras de las noticias, porque las buenas noticias no venden, solamente las malas. Todos pensarían que Trump no iba a ganar, que sería imposible. Y ha traído prosperidad a las naciones. Al liberar estas regulaciones,
que tienden a asesinar. Aborto es una de ellas. Así que mantengámonos en oración, porque el enemigo no quiere esto. El demonio sabe que su tiempo está corto y que está perdiendo. Entonces unámoslo a Él. Creamos y tengamos fe en Dios, que todas las cosas son posibles para aquel que cree. Amén. Es todo lo que tengo que decir.